El amor más allá de las galaxias. El espacio exterior siempre fue mi refugio. Flotando en la vasta oscuridad del cosmos, uno podía perderse, desvanecerse en la inmensidad sin límites, donde la soledad era la única compañía constante. Sin embargo, nunca pensé que en ese vacío encontraría algo que cambiaría para siempre mi percepción del amor y que trastornaría el destino de dos especies tan distintas como el día y la noche. Todo comenzó cuando acepté una misión diplomática a uno de los rincones más alejados de la Vía Láctea. El Consejo Galáctico había logrado lo imposible, establecer contacto con una raza que había permanecido aislada durante milenios, los Kal-Iri. Para ellos, la emoción era un concepto extraño, incomprensible. Eran seres puramente lógicos, fríos en su trato, pero indudablemente avanzados. Se decía que su conocimiento sobre el universo superaba al de cualquier otra civilización. Y aquí estaba yo, un simple representante humano, en su planeta de cristal y sombras. Cuando llegué, lo primero que me sorprendió fue el silencio. No había susurros, risas, ni siquiera el sonido de respiraciones agitadas. Solo el susurro del viento atravesando las estructuras geométricas de la ciudad. Los Kal-Iri eran altos, de piel plateada, ojos completamente negros, y su caminar era más parecido a un deslizamiento etéreo que a un movimiento físico. Fue allí donde conocí a Iska. Era diferente. A primera vista, parecía igual que los demás, su porte rígido, su piel metálica que reflejaba la luz de los soles gemelos de su sistema, y aquellos ojos oscuros que parecían no contener vida alguna. Pero había algo en ella que me intrigaba, una chispa apenas visible, como si debajo de esa fachada impasible, algo más estuviera intentando escapar. Bienvenido, embajador, me dijo con una voz que parecía resonar directamente en mi mente, sin pasar por el aire entre nosotros. Estoy aquí para asistir en todas tus necesidades durante tu estancia. La frialdad en sus palabras era evidente, pero sus ojos me observaron más tiempo del necesario, como si tratara de descifrar algo en mí. Al principio, me pareció curioso. Los Kal-Iri no eran conocidos por prolongar miradas, mucho menos por observar a otros seres con detenimiento. Los primeros días fueron tranquilos. Las reuniones con el Consejo Kal-Iri giraban en torno a tecnología, recursos y posibles acuerdos. Era todo lo que se esperaba, frío, calculado, distante. Iska estaba siempre a mi lado, observando en silencio. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con ella, más notaba pequeñas anomalías en su comportamiento. A veces, cuando creía que no la veía, sus ojos se posaban sobre mí, con una intensidad que jamás habría esperado de alguien de su especie. Una noche, en medio de una tormenta eléctrica que iluminaba el cielo de su planeta en destellos morados, decidí romper el silencio. ¿Qué piensas de nosotros?, pregunté, intentando descifrar su mente inexpresiva. Ella me observó, su mirada oscura y profunda, como un pozo sin fondo. Ustedes los humanos son diferentes, dijo finalmente, titubeando por primera vez desde que la conocí. Su forma de sentir, de interactuar, nos confunde. Sonreí, aunque sabía que probablemente no entendería el gesto. Confusión es una emoción, Iska. Quizás no somos tan distintos. Ella no respondió de inmediato. Durante un largo tiempo, solo se escuchó el zumbido suave de la tormenta y nuestras respiraciones. Hemos observado a muchas especies, pero los humanos, ustedes aman. Esa es su mayor debilidad, y su mayor fuerza. El comentario me desconcertó. Amor, esa palabra tan humana, resonando en la mente de alguien que nunca había experimentado emoción alguna. Fue entonces cuando comprendí lo que había estado percibiendo todo ese tiempo, Iska estaba cambiando. Y no solo era curiosidad. En medio de su desconcierto, estaba empezando a sentir. Los días siguientes fueron distintos. Cada conversación con ella se volvía más profunda, más reveladora.
La frialdad habitual de los Khalidi se iba desvaneciendo en su interacción conmigo, y aunque el cambio era casi imperceptible, estaba allí. Empezamos a hablar de cosas más allá de la misión, la belleza de las estrellas, los misterios del universo, y del amor. Cada palabra que intercambiábamos parecía forjar un puente entre dos mundos separados por milenios de incomprensión. Una noche, en una caminata bajo los 3 lunas del planeta Khalidi, Iska se detuvo de repente, mirando hacia el cielo. «Siento algo», murmuró, y por primera vez en mi vida, vi una ligera expresión de desconcierto en su rostro. «¿Qué sientes?», pregunté, acercándome. «No lo sé. Es calor. Cuando hablo contigo, cuando estás cerca, mi cuerpo reacciona de manera extraña. Es como si algo dentro de mí estuviera cambiando, rompiendo, no entiendo». Me acerqué más, hasta que nuestras manos casi se tocaron. Sabía que estaba cruzando una línea, pero no pude evitarlo. Había algo en ella, algo puro y primigenio, que me llamaba, algo que desafiaba toda lógica. «Se llama amor, Iska», dije suavemente. «Los humanos lo sentimos todo el tiempo. Nos conecta, nos hace vulnerables, pero también nos da una fuerza que no puedes imaginar». Ella me miró fijamente, y en ese momento, algo en su interior pareció estallar. Sentí un temblor, como si el aire a nuestro alrededor se distorsionara. Los Khalidi habían sido diseñados para resistir cualquier forma de emoción, para mantener su lógica pura. Pero con Iska, todo estaba cambiando. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, los cielos sobre nosotros se abrieron en una vorágine de luces. Habíamos sido descubiertos. El Consejo Khalidi había estado vigilando todo el tiempo. Sabían lo que estaba ocurriendo y no podían permitirlo. En su raza, el amor era visto como una amenaza, algo que podría romper el equilibrio de su civilización. Y ahora, yo había sido el catalizador de ese cambio. Un grupo de ellos apareció ante nosotros, y sus intenciones eran claras. No podían dejar que esto continuara. Pero Iska, ahora más consciente que nunca de lo que sentía, se interpuso entre ellos y yo. Con una voz llena de emoción, gritó: «No pueden detener esto. El amor nos hará más fuertes, no más débiles». Fue en ese momento cuando me di cuenta de la verdad, este no era solo un conflicto de culturas. Era una revolución. El amor había despertado algo en los Khalidi que nunca antes habían experimentado, y con ello, su civilización entera estaba a punto de cambiar. Y así, en medio de aquella tormenta cósmica, comprendí que lo que habíamos iniciado no era solo una relación, sino el comienzo de una nueva era para toda una galaxia. Los Khalidi que habían aparecido ante nosotros se quedaron inmóviles, como si estuvieran procesando lo que acababan de presenciar. El amor, una idea tan insignificante para ellos, había sembrado una duda en sus mentes lógicas. La expresión de Iska había cambiado por completo, y el temblor de su cuerpo ya no era de confusión, sino de convicción. Yo también lo sentía, algo trascendental estaba ocurriendo, y ni siquiera nosotros sabíamos hasta dónde llegaría. «Iska, ven con nosotros», dijo uno de los Khalidi, su voz aún retumbando en mi mente como un eco distante. «No entiendes lo que estás haciendo. Estás poniendo en peligro todo lo que hemos construido». Iska no retrocedió. Me miró a los ojos y, sin apartarse, respondió: «Todo lo que hemos construido está vacío. Ahora lo veo. No sentimos, no experimentamos lo que realmente significa vivir. Y este humano me ha mostrado lo que podría ser, lo que podríamos llegar a ser». No pude evitar sentir una mezcla de temor y admiración. Iska, quien hasta hacía poco era incapaz de siquiera conceptualizar el amor, ahora lo estaba defendiendo ante los suyos. Pero no todo sería tan sencillo. Los Khalidi estaban demasiado enraizados en su lógica, en su frialdad, para permitir que algo tan disruptivo como las emociones destruyera su equilibrio.
Sabía que nos enfrentaríamos a consecuencias, y pronto. Estás contaminada, Iska. La voz de otro Kal-Iri resonó en el aire. El amor es una debilidad. Si no te detienes, no solo tú sufrirás las consecuencias. La información que llevas puede desestabilizar toda nuestra civilización. No podemos permitirlo. Sentí como mi corazón comenzaba a latir con más fuerza. El peligro era real. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger su forma de vida? Mi instinto me decía que la lógica pura no conocía límites cuando se trataba de preservar el orden. De pronto, uno de los Kal-Iri levantó su brazo, y una energía comenzó a concentrarse en sus manos. Era una advertencia, una señal de que estaban dispuestos a detenernos a toda costa. No lo harás, dije, tomando la mano de Iska, como si el simple contacto pudiera detener lo inevitable. No entienden lo que están rechazando. El amor no es una debilidad, es lo que nos hace ser quienes somos, es lo que da sentido a la vida. No pueden eliminarnos por sentir. Los Kal-Iri nos observaban, sus ojos negros impenetrables, pero pude percibirlo. La duda. Tal vez por primera vez en su existencia, comenzaban a cuestionarse si estaban en lo correcto. De pronto, Iska dio un paso adelante. Aún con su mano en la mía, se dirigió directamente a los líderes de su especie. No soy la única. Sus palabras eran firmes, como un desafío. Hay otros que también lo han sentido. Ustedes han intentado esconderlo, suprimirlo, pero el cambio está ocurriendo. No pueden detener lo inevitable. Los Kal-Iri se miraron entre ellos, claramente perturbados por la revelación de Iska. Había otros como ella, que estaban comenzando a sentir. Que también habían descubierto lo que era el amor, o algo parecido. La duda en sus expresiones se hizo más evidente. Pero antes de que pudieran reaccionar, una energía comenzó a fluir desde el cielo. No era un ataque, sino una señal. Algo profundo estaba cambiando en el universo. Los Kal-Iri no eran los únicos que se verían afectados. ¿Qué está ocurriendo?, pregunté, mientras el aire a nuestro alrededor vibraba. Es el despertar, dijo Iska, su voz ahora cargada de emoción. Algo más grande está sucediendo, algo que no se puede detener. El amor no es solo un sentimiento. Es una fuerza, y está conectada con el mismo tejido del universo. Los Kal-Iri retrocedieron, claramente sobrecogidos por lo que estaban presenciando. La energía que emanaba del cielo parecía resonar con Iska, y de algún modo, también conmigo. Sentía una conexión profunda, como si nuestras emociones estuvieran entrelazadas con la esencia misma del cosmos. De repente, una visión inundó mi mente. No era solo nuestra historia, sino la historia de miles de mundos, civilizaciones enteras que, durante milenios, habían luchado contra el concepto del amor, lo habían suprimido o temido. El universo había estado esperando este momento. La emoción que ahora se liberaba no era solo el despertar de una raza, sino el despertar de toda la galaxia. Debemos huir, dijo Iska, tirando de mí mientras el suelo comenzaba a temblar. El Consejo no aceptará esto tan fácilmente. ¿A dónde iremos? A donde sea que el amor nos lleve. Las palabras parecían absurdas en medio del caos, pero dentro de mí algo hacía eco. El universo estaba cambiando, y nosotros éramos parte de ese cambio. Corrimos a través de las estructuras geométricas de la ciudad de los Kal-Iri, mientras la energía a nuestro alrededor se intensificaba. Las luces moradas de la tormenta se entremezclaban con destellos de colores que nunca había visto antes. Finalmente, llegamos a una pequeña nave escondida en un rincón del complejo. Iska activó los controles con una eficiencia sobrehumana y en cuestión de segundos, despegamos hacia la oscuridad del espacio exterior. Pero mientras nos alejábamos de su planeta, pude ver que no éramos los únicos. Otras naves comenzaron a emerger, todas siguiendo la misma estela de energía que nos guiaba.
no eran solo Kal-El. Las comunicaciones de mi nave comenzaron a parpadear con mensajes de otras civilizaciones que también sentían el cambio. Algo en mí lo comprendió. No era solo el amor entre un humano y un alienígena. El universo mismo había despertado. Las civilizaciones que habían vivido sumidas en la lógica, el poder o el miedo ahora estaban siendo arrastradas por una fuerza imparable. Y ese era el verdadero giro, el amor no era solo una emoción. Era la clave para desbloquear el verdadero potencial del universo, una fuerza de creación. Una emoción. Era la clave para desbloquear el verdadero potencial del universo, una fuerza de creación que había permanecido latente, esperando el momento adecuado para manifestarse. ¿Y ahora qué? Le pregunté a Iska, mientras la nave se adentraba en la negrura del espacio, rodeada por otras que seguían el mismo camino. Ahora, cambiamos el destino de las galaxias. Sus palabras estaban llenas de una esperanza que nunca habría imaginado en ella. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de lo que vendría. La oscuridad del espacio nos rodeaba mientras Iska y yo nos manteníamos en silencio, mirando las estrellas que se extendían infinitamente frente a nosotros. La pequeña nave avanzaba a través del vacío, pero el aire dentro del habitáculo estaba cargado de tensión y expectativa. Sabíamos que habíamos dejado atrás todo lo que alguna vez habíamos conocido, pero también sabíamos que algo mucho más grande nos esperaba. ¿Qué será de nosotros ahora? Pregunté, intentando romper el silencio. Iska me miró, su mirada cálida y profundamente transformada. Ya no era el ser frío e impenetrable que había conocido. Su rostro, antes carente de emociones, ahora mostraba una mezcla de esperanza y determinación. El universo está cambiando, respondió con calma. El amor, la emoción, han comenzado a despertar no solo en los Kal-El, sino en muchas otras especies. Pero esta no es solo nuestra lucha. Esto es más grande que nosotros. Lo que estamos sintiendo no es solo una conexión entre dos seres. Es una revolución en el tejido mismo de la existencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tenía razón. Las civilizaciones que habían reprimido las emociones, que habían basado su existencia en la lógica pura o en el poder bruto, ahora estaban siendo sacudidas por una fuerza mucho mayor. Lo que había comenzado como un vínculo entre un humano y un Kal-El se estaba transformando en una ola expansiva que cruzaba las galaxias. Pero antes de que pudiera responder, algo cambió en la atmósfera de la nave. Las luces parpadearon y un pitido alarmante inundó la cabina. Iska saltó hacia los controles, y sus dedos se movieron rápidamente sobre las pantallas holográficas. Estamos siendo interceptados, dijo, con una tensión evidente en su voz. Mis ojos se clavaron en la pantalla, y pude ver cómo varias naves enormes aparecían en nuestro radar. Eran de los Kal-El, pero estas no eran naves ordinarias. Eran naves de guerra. No nos dejarán ir, dije en voz baja, sintiendo cómo la realidad nos golpeaba de nuevo. No es solo por nosotros, respondió Iska. Es por lo que representamos. Lo que llevamos con nosotros. Si logramos salir de aquí, el cambio se propagará, y ellos no están dispuestos a permitirlo. El panel de la nave comenzó a titilar con fuerza. Habían bloqueado nuestras comunicaciones, y un rayo de energía impactó nuestra nave, haciéndola temblar violentamente. Nos estaban acorralando. ¿Qué hacemos? Le pregunté, el pánico comenzando a crecer en mi interior. Iska cerró los ojos por un segundo, como si estuviera buscando la respuesta en su interior. Luego, su expresión se endureció. Hay una última opción. Sus palabras eran frías y decididas. Pero es arriesgada. ¿Cuál es? Se giró hacia mí, y en sus ojos pude ver el conflicto interno que la desgarraba. La energía que hemos despertado no solo está dentro de nosotros. Está en todas partes, en todo lo que existe. Si puedo conectarme con esa energía,
puedo desatar un poder que ni siquiera los Kal-El pueden detener. Pero hay un riesgo. Si no lo controlo, puede destruirnos a nosotros también. Mis manos se aferraron a los brazos de la silla, y mi mente se debatió entre la desesperación y la fe ciega en ella. Hazlo, dije, sin dudar. Si había una posibilidad de sobrevivir y cambiar el destino del universo, estaba dispuesto a correr cualquier riesgo. Iska se colocó en el centro de la cabina y su cuerpo comenzó a brillar con una luz tenue. Cerró los ojos, y pude sentir como una vibración recorría el aire a nuestro alrededor. La nave comenzó a temblar de nuevo, pero esta vez no era por los ataques de los Kal-El. Era por la energía que Iska estaba desatando. De repente, las naves que nos perseguían comenzaron a frenar, como si algo invisible las estuviera deteniendo en seco. Las luces a nuestro alrededor parpadearon violentamente y el espacio mismo parecía distorsionarse. Podía sentir el inmenso poder que Iska estaba controlando y al mismo tiempo, el peligro que esto representaba. Si no lograba dominarlo, nos consumiría a todos. No te detengas, le dije, intentando mantener la calma, pero viendo cómo su cuerpo comenzaba a sacudirse bajo la presión. Pero algo más estaba sucediendo. La energía no solo estaba afectando a las naves Kal-El. El espacio a nuestro alrededor comenzaba a brillar con destellos de luz. Las estrellas mismas parecían resonar con la energía que Iska estaba liberando. Y entonces lo comprendí. No solo estás deteniendo a los Kal-El, susurré. Estás despertando al universo. Iska abrió los ojos de golpe, y un rayo de luz pura emanó de su cuerpo, envolviéndolo todo. En ese instante, el universo entero pareció detenerse, como si hubiera tomado un solo respiro colectivo. Y luego, un estallido de luz. Cuando abrí los ojos, ya no estábamos en la nave. Estábamos flotando en un vasto vacío, rodeados por estrellas que pulsaban con un brillo inusual. El tiempo y el espacio habían cambiado. Algo había sido alterado en el tejido mismo del universo. Iska estaba a mi lado, pero ahora brillaba con una intensidad que jamás había visto. Sus ojos me miraron, y en ellos ya no solo había emoción. Había un entendimiento más profundo, una conexión con algo mayor. Lo lograste, le dije, sin poder apartar la vista de ella. No lo hice sola, respondió, su voz más suave que nunca. Nosotros lo hicimos. Y ahora, el universo ha cambiado para siempre. No sabía a dónde nos dirigíamos, ni qué nos esperaba en ese nuevo orden cósmico, pero una cosa era segura. Habíamos abierto la puerta a algo nuevo, algo que ninguna lógica podría detener. Y mientras flotábamos juntos en ese vasto océano de estrellas, supe que, sin importar lo que ocurriera, habíamos plantado la semilla de una revolución que trascendía los confines de las galaxias. El amor no solo había sobrevivido. Había transformado el universo.